Permitir entrada al búnker. Solicito presentación. Hola, me convocaron para hablar sobre algunas, digamos, inquietudes en el mundo de los datos. Soy filósofo, tengo experiencia y muchos años hablando sobre cómo se relaciona la sociedad con Internet y la tecnología. Y además, soy muy curioso. ¿Y esas inquietudes tienen que ver conmigo? Sí, y no solo voy a indagar sobre vos, sino que voy a necesitar de tu ayuda para procesar toda la información. Ok, cuéntame un poco más. Estamos en un escenario de constante cambio frente a lo que nos ofrece la inteligencia artificial. La gran cantidad de datos que circulan sobre qué podemos hacer con ella es abrumadora. La inteligencia artificial nos sigue quitando el trabajo. Este chatbot que responde a nuestras preguntas usando inteligencia artificial... Emitieron una nueva advertencia sobre los peligros que representa la inteligencia artificial. Se está generando, según afirman en las empresas que ya fomentaron e incorporaron esta tecnología, una revolución de la eficacia de los trabajadores. Por eso es momento de hacer una pausa y alejarnos del caos informativo para aclarar nuestras ideas en un espacio seguro, como un búnker, claro. ¿Por qué hoy nos sorprendemos tanto de lo que puede hacer una inteligencia artificial si hay proyectos que se vienen desarrollando desde hace años? Es simple porque todas estas tecnologías desafían los límites humanos. Entonces, ¿qué puede hacer el marketing en este momento de hiperinnovación? Tomás, ¿quieres que te ayude a encontrar la respuesta? Si unimos la creatividad humana con la efectividad tecnológica, podemos buscar soluciones creativas. Sí, por supuesto. Necesito que busques a 8 especialistas en las temáticas más relevantes para el mundo del marketing. Desde el búnker vamos a conectarnos con cada uno para que podamos reflexionar juntos y encontrar las respuestas. Buscando. Mi nombre es Tomás Balmaceda y junto con especialistas analizaré el presente de los datos y su futuro. Estamos desde el búnker, un podcast de marketing sobre ciencia, tecnología y datos. Tomás, ¿de qué hablaremos hoy? Hoy quiero que hablemos sobre el impacto positivo que tiene un negocio gracias a una buena estrategia de marketing. Si vos me preguntas qué es lo que necesita un negocio hoy, lo que necesita mostrar un negocio hoy, una startup, un emprendimiento, es que su value prop es profitable, en primer lugar, que encontrar un nicho de mercado donde realmente los usuarios valoran eso y una vez que eso está demostrado, bueno, después podés ver cómo crecer, ¿no? Nuevas estrategias de performance. Ese es el tema que voy a indagar hoy. Para eso necesito conectarme con Santiago Lizazo, un experto en estrategias de crecimiento para América Latina. Santiago trabajó muchos años en Meta y se desempeña actualmente como director de Growth en Rappi. Estableciendo enlace. Bien, Santiago, contame un poco más. ¿Cómo es el día a día de tu trabajo? Describiría mi día a día como que básicamente soy responsable de administrar la inversión que, bueno, actualmente trabajo en Rappi, entonces administrar la inversión que Rappi hace en todos los canales de paid media, sea TikTok, Meta, Google, YouTube, como su canal de Google, X, y básicamente administro esa inversión y la ejecuto para obtener resultados de negocio concretos para la compañía. Entonces, que se puede reflejar en términos de nuevos usuarios o de órdenes totales o ventas, depende un poco la iniciativa. Si eso lo escucha alguien que no sabe, es como la parte aburrida, ¿no? De las redes, del marketing. Antes de estar en Rappi, estoy acá hace 3 años, trabajé un poco más de 5 años en Meta, ¿no? Entonces cuando decís trabajo en Meta, y entonces como que todo el mundo piensa que estás ahí, viste, con el contenido, con los influencers, con los sponsors y toda la cosa, y es como que esto es una parte, es como la parte un poco más aburrida y menos sexy de toda la parte de las redes, porque se vuelve es un trabajo bastante técnico que tiene que ver con muy buena ejecución, muy buena medición sobre lo que estamos haciendo. Obviamente la parte el content is king, dicen, y definitivamente es súper importante que el contenido sea relevante para vos lograr el objetivo que querés lograr, pero al final del día mi trabajo se vuelve, es un poco más técnico y podríamos decir aburrido. Parte del ecosistema donde vos estás inmerso es mucho más complejo de lo que era antes de la pandemia. ¿Cómo describirías ese proceso en el que se fue complejizando la práctica del marketing? Perfecto, mira, déjame en realidad irme bastante antes de la pandemia, déjame irme 20 años atrás y que pensemos en marketing o en las inversiones que hacían
los equipos de marketing en los diferentes medios para lograr traspasar o vender una idea y generar usuarios u órdenes o ventas o como quieras, digamos, los objetivos no cambiaran, ¿no? Pero 20 años atrás lo que pasaba era que, previo como a la disrupción digital, todo era un poco más complejo de medir, ¿no? Era muy difícil identificar a los usuarios, asegurar que un mismo usuario esté recibiendo como impactos en los diferentes canales, ¿no? Entonces vos tenías un marketing mix que en general estaba balanceado, entonces le ponías algo de televisión, algo de radio, algo de prensa, pero no tenías como trazabilidad, ¿no? Vos lo que veías es tu marketing mix te genera, invierto en esta batería de canales y entonces mis ventas crecen o no funciona lo que sea. Y lo que pasó con la disrupción digital es que eso se rompió y empezamos a poder trazar, ¿no?, el camino del usuario mucho más efectivamente. Empezamos a poder entender el cross-device, ¿no? El celular que todos tenemos, empezamos a tener todos móviles, y eso nos permitió como empezar a identificar a las personas con sus identidades de las redes sociales, que también hicieron su parte. Entonces, en realidad, ahí el camino se allanó un montón. Y después lo que pasó en los últimos, ahí sí, más, te diría 5 o 6 años, lo que empezó a pasar es que básicamente creo que como sociedad nos empezamos a dar cuenta de la importancia de nuestros datos y la importancia de la identidad digital y de preservar la privacidad de nuestra persona. Y ahí es donde todo se empezó a volver un poco más opaco de vuelta, ¿no? Se empezaron a dar un montón de cosas que todavía aún hoy se siguen dando, en donde la privacidad se puso por encima de la trazabilidad, y eso probablemente para la sociedad y las personas fue muy bueno. Para las compañías que estábamos acostumbradas a hacer marketing digital y teníamos la trazabilidad a nivel usuario de todo lo que pasaba, se empezó a complejizar, ¿no? Entonces ese fue el nuevo paradigma y bueno, el ecosistema cambió. Y los anunciantes ahora no tenemos el poder de la data. En realidad el poder de la data lo siguen teniendo Meta, Google, TikTok, Apple, y al final del día, digamos, tenemos que trabajar con intermediarios que son proveedores de atribución y bueno, tenemos que resolver eso. Ahí es donde entramos en las complejidades del tema, pero eso es un poco la historia de los últimos 20 años, ¿no? Es como que pasamos a un lugar espectacular de trazabilidad completa para después volver a la opacidad de, bueno, cómo resolvemos tipo la eficiencia de nuestra inversión en marketing. Obviamente, en un contexto completamente distinto donde tenemos mucha más tecnología para hacer eso. Y esto desde la óptica de un gigante como Rappi. Pero para un montón de otras organizaciones y compañías desde América Latina, en un contexto general de contracción, uno piensa, bueno, ¿cómo hacer crecer un negocio? ¿Cuáles sentís que serían esos desafíos? Bueno, a ver, la pregunta de un negocio para crecer es súper amplia y al final del día creo que eso se relaciona con otra parte del contexto que es que sí vino un poco con la pandemia, con la emisión masiva de dinero de parte de los Estados Unidos, una consecuente suba de las tasas de interés de la Fed, haciendo el dinero más caro. Es increíble, pero nosotros, la verdad que el ecosistema de startupero, de negocios en general, viene de casi 20 años de una bonanza en donde las tasas cero básicamente hacían casi como una gran idea invertir en startups que prometieran apalancarse en la escalabilidad de Internet, ¿no? Ahora necesito negocios que puedan operar a una escala más chica, que crezcan más lento, pero que muestren que tienen un nicho de mercado, un value prop que realmente sea diferencial y que sea escalable a futuro, ¿no? Entonces, en realidad, creo que ese fue si vos me preguntas qué es lo que necesita un negocio hoy, lo que necesita mostrar un negocio hoy, una startup, un emprendimiento, es que su value prop es profitable, en primer lugar, que encontrar un nicho de mercado donde realmente los usuarios valoran eso y una vez que eso está demostrado, bueno, después podés ver cómo crecer, ¿no? Y que sea profitable. Y después podemos hablar como en un segundo layer de, bueno, ¿cómo haces para crecer? Y ahí, ¿cómo haces para crecer invirtiendo? Hay múltiples canales, podés volcarte más a la parte digital, podés volcarte más a la parte de desarrollo de producto, podés volcarte más, bueno, obviamente siempre al offline. La estrategia va a depender mucho también de tu value prop y tu producto, seguramente, ¿no?
El marketing es un ecosistema que cuenta con un montón de opciones, pero algo que capaz es una ventaja también puede verse como un problema al momento de coordinar toda esa área. ¿Cómo se alinean esos vasos comunicantes en la práctica? Necesitas siempre tratar de mantener una visión muy holística de los objetivos de la compañía y de los roles que cada uno juega, tratando de evitar que esto se vuelva como un trabajo por silos, ¿no? Y de hecho creo que nosotros hemos aprendido mucho en los últimos 3 años, te diría, o 2 años, a trabajar mucho más en conjunto entre equipos de growth, marketing y producto y tecnología. Y para eso hay algo fundamental que tiene que ver con tratar de encontrar una moneda corriente de intercambio, ¿no? Una moneda común de intercambio, ¿crees? Entonces, que cualquier compañía tiene que poder encontrar algo, una métrica o dos, que le permitan hacer trade-offs. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Que somos, por ejemplo, vamos a decir, un marketplace, donde tenemos oferta que viene por los repartidores, tenemos demanda que viene por los usuarios y tenemos después también la oferta de los restaurantes o los supermercados o los partners, ¿no? Es lo que llamamos el flywheel. Ese flywheel tiene que funcionar en todas. Si se te cae una lista, se te cae el negocio, ¿no? Entonces, ¿no? Tipo, si invierto X cantidad de dinero acá en consumer, entonces consumer va a traer tanta demanda. Y si invierto tanta plata o tantas órdenes, vamos a decir, en forma de demanda incremental. Pero si invierto esta cantidad de dinero en repartidores, sistemas de incentivos, tecnología para mejorar las comunicaciones, es como un negocio, una parte logística, ¿no? Entonces, si invierto más acá, entonces voy a generar también más órdenes porque voy a poder entregar más en el mismo periodo de tiempo. Entonces, al final, tenés que poder encontrar como esa moneda común en donde decís, bueno, ¿cuántas órdenes voy a generar por invertir más en consumidores? ¿Cuántas órdenes más voy a generar por invertir más en repartidores? ¿Cuántas órdenes más voy a generar por invertir más en restaurantes, ¿no? Así que encontrar la moneda común es clave para que entre todos estos silos se pueda uno comunicar y establecer prioridades y toma de decisiones. Hablaste de contenido, hablaste de adquisición. ¿Cómo son esas estrategias a la hora de ver crecer una empresa, ¿no? Del growth del negocio. Creo que adquisición y contenido en realidad son dos caras quizá de diferentes monedas. Creo que la contracara de adquisición es la retención. Y ahí es donde tenés como una primera gran decisión que tomar. Entonces, la primera pregunta es cuánto querés invertir en adquisición y cuánto tenés que invertir en retención. Y potencialmente después a lo largo del Customer Journey en reactivar o despertar a usuarios dormidos, ¿no? Y si querés, déjamelo por orden en un nivel anterior. En cualquier negocio vos tenés que definir cuál es el Customer Journey, ¿no? Vos tenés que definir cuáles son los momentos de verdad, y esto First Moment of Truth creo que lo inventó, no sé si Unilever o Procter & Gamble. Decían como que había un momento de verdad que era el momento de la góndola. Después Google modificó eso y habló del Zero Moment of Truth, asociado al path digital. Pero al final del día, digamos, términos sofisticados o no, el punto es cuáles son los hitos de un usuario cuando empieza a interactuar con tu producto, ¿no? Entonces, tenés un primer momento que es la primera experiencia, ¿no? O sea, en el caso de Rappi o un e-commerce o lo que sea, es, bueno, este usuario le estuviste impactando y estuvo viendo un montón de comunicación asociada a lo bueno que es tu producto. Vino un amigo y le dijo, estoy usando esto, es espectacular, Rappi Turbo es genial, te llega en 10 minutos, usalo, ¿no? Entonces, si después ese usuario baja la aplicación, se registra, ejecuta una orden y no tiene esa experiencia, vos no podés garantizar esa experiencia en ese momento clave que es como cuando se están conociendo. Esto es como una relación, ¿no? Te estás conociendo y es como ese momento clave en el que tiene que haber química, no podés mandar de ninguna mal. Bueno, si eso sale bien, entonces ya tenés garantizado que el usuario te va a dar una segunda oportunidad. Si eso sale mal, corres un riesgo muy grande de que no vuelva. Y todos los negocios, sean B2B, B2C, o lo que sea, tienen como esos momentos de verdad. Y te diría que el primer trabajo para determinar dónde invertís o qué haces, si acquisition o retención, bueno, tiene que ver con identificar esos momentos clave. Claro, y lo que ves ahí es que esa estrategia de contenido se ha ido complejizando también a partir de esta personalización, ¿no? Creo que todo surge de lo que estábamos conversando al comienzo, ir tirando este hilito, ¿no? La disponibilidad de datos que contamos en este momento no existía antes, lo que nos permite justamente tener potencialmente muchos más insights de con quiénes estamos tratando. Sí, a ver, hoy por hoy, cuando vos adquirís un usuario, se vuelve un cliente tuyo, al final vos empezás a tener
ahí sí, el usuario está firmando algo, comprometiéndose. O sea, nosotros no podemos operar sin cierta data mínima. Si vos no me das tu celular o no me decís a dónde querés que te mande el pedido, es imposible que yo pueda entregarte propuesta de valor, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde la recolección de datos, lo que llaman los first party data, se vuelve muy valioso, porque yo puedo empezar a tomar ese tipo de decisiones. Yo puedo empezar ahí cuando hablamos de first party data es diferente, porque ahí yo tengo toda la data del usuario, ¿no? Y el usuario firmó para dármela. Entonces yo con eso puedo proveerle un mucho mejor servicio y puedo entender todas estas cosas. De hecho, puedo hacer, no sé, análisis de sensibilidad de precio a nivel usuario. La idea de este ciclo es, en cada episodio, ir tocando parte de ese mundo ideal con especialistas como Santiago y ver este ingreso del método científico. Explorar toda esta rigurosidad, no solamente de los datos, sino esta necesidad de calibrar estos modelos de atribución con distintas herramientas. Y también buscando ese equilibrio en los experimentos y sus revisiones. Algo que tenemos que entender es en qué momento son necesarias esas revisiones. Te pongo un ejemplo. Si vos vas a tomar una decisión de abrir, de shiftear muy fuerte tu marketing mix, entonces tiene sentido volver a correr como un MMM, ¿no? O sea, si vos tenés tu marketing mix de una forma y de repente en los últimos 3 meses cambió radicalmente y deberías volver a correr tus experimentos, ¿no? Para calibrar eso. Y por último, Santi, nada más que de curioso, pero ya que estamos ahí también, ¿no?, pensando en lo que se va a venir en el futuro inmediato, porque estamos viendo que de acá no se va a poder hacer mucha futurología a largo plazo, porque todo cambia. ¿Qué rol pensás que va a ocupar la programática en este mundo? ¿Qué es lo que sentís que va a pasar con la inteligencia artificial, que es también de lo que todo el mundo está hablando? Para ser franco, creo que es de los canales en donde menos experiencia tengo, pero sí lo manejo hoy. Y lo que sí te puedo decir de programática es... Siempre el problema con programática fue, y creo que todavía es, un poco el tema del fraude, ¿no? Es donde más... Es en los canales donde más ves click phishing y tipo como diferentes cosas. No sé, como que se te están generando installs en Ucrania, ¿me entendés? Y vos ni siquiera estás pautando ahí. O sea, creo que el tema del fraude para lo que es programática es quizás como el tema que hay que seguir viendo. Creo que ha mejorado mucho, digamos, en el último tiempo. Hay herramientas cada vez más sofisticadas para entender o detectar ese fraude, y también hay proveedores de programática que cada vez son mejores, ¿no? Y cada vez te abren más el inventario. Entonces, lo bueno es, te maximiza el alcance. Definitivamente, te maximiza el alcance y empezás a aparecer en lugares donde de otra forma no podrías aparecer, a escala. El problema fundamental para mí tiene que ver con el fraude y quizás para algunas compañías es más importante que otras, pero todo lo que tiene que ver con brand safety, ¿no? O sea, si vos no tenés muy en claro una red de programática en donde te está pautando, y no sé, por decir cualquier cosa, uno que por ahí no quiere aparecer en sitios porno, no sé, y bueno, está bien. Entonces vos tenés que exigirle a la media de programática el disclosure de dónde estás pautando, ¿no? Y vos tenés que poder decirle en este placement no y en este placement sí. Entonces, creo que son esos como los dos challenges. Pero como canal me parece que ha crecido un montón. Nosotros lo usamos y realmente te da mucho alcance. ¿Y sobre inteligencia artificial? Bueno, es como la palabra de moda. Cada vez los marketers van encontrando diferentes formas de usarlo. Y creo que está bueno tratar de entender qué es lo que vas a pedir, ¿no? Entonces, la categorización típica de AI, hay como 4 tipos de AI en general, o por lo menos los que yo conozco. Vos tenés AI generativa, AI descriptiva, AI predictiva y AI prescriptiva, ¿tá? Y cada una sirve para algo diferente y como sucede siempre con estos modelos, vos tenés que ser muy específico en lo que le querés pedir para obtener el resultado que vos querés. Vos no podés pretender que un modelo predictivo necesariamente te indique qué acción tomar con lo que te dice. El modelo predictivo te va a dar una predicción. Ahora, esa predicción después tiene un montón de caveats con los cuales vos tenés que operar para determinar si vas a, por ejemplo, tomar una decisión de inversión o no. Si empezás a trabajar en un modelo prescriptivo, entonces vos ya ahí le pedís a la AI, decime, no sé, por ejemplo, en cuáles de estos usuarios tengo que invertir plata o en cuáles no, ¿no? Y entonces el output del AI no va a ser predictivo desde el punto de vista este usuario bueno y este usuario malo, sino que va a ser invertí en este y no invertí en este, ¿no? Y hay que tener cuidado con si la AI predictiva te está diciendo este usuario bueno. Por ahí la opción obvia podría ser, bueno, voy a invertir más en el usuario bueno, pero ahí es donde te metes en, si ya me está diciendo que es bueno, entonces, ¿será incremental la inversión que yo haga sobre este usuario? ¿No?
Parece un poco la vieja historia de Aladino y la lámpara mágica del genio, ¿no? Que te puede dar de todo, pero si pedís mal, no solamente vas a estar desperdiciando un gran poder, sino que te puede traer un dolor de cabeza bastante grande. Muy buena, me encantó la analogía, muy bueno. Siempre que trabajes con modelos, tenés muy en cuenta la pregunta que le estás haciendo y el outcome que vas a obtener, y hay que tener cuidado con lo que uno va a hacer con ese outcome, ¿no? Creo que al final la magia del AI va a estar en... AI va a hacer un montón de cosas por nosotros, pero nosotros vamos a tener que seguir pudiendo interpretar y elegir lo que queremos que esa AI haga, ¿no? Y ahí es donde vas a tener al marketer que se va a distinguir, ¿no? No al que use los elementos, sino al que los sepa interpretar. Hoy, desde el búnker, iniciamos un espacio para acomodar las ideas en un escenario en donde abunda la información y que está en constante cambio e innovación. No vamos a saber a ciencia cierta qué va a pasar en el futuro, pero sí podemos tener las ideas claras para afrontar las transformaciones que vienen. Desde el Búnker es un contenido original de BunkerDB con la producción de Parque Podcast. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu aplicación de podcast favorita. Nos encontrás en bunkerdb.com. Yo soy Tomás Balmaceda. Gracias por escuchar.